Ella recibía regalos, joyas, dinero, pequeños objetos que su esposo le entregaba con una sonrisa. Un marido atento, pensaba. Un hombre que se preocupaba por su familia. Lo que esta mujer no sabía, lo que tardaría años en descubrir, es que cada uno de esos regalos había pertenecido a otra mujer. Una mujer que ya no estaba viva. Durante 14 años, Gennady Mikasevich llevó a su hogar los despojos de sus crímenes, disfrazados como muestras de cariño conyugal. Los anillos que su esposa lucía, el dinero con el que compraba comida para sus 2 hijos, todo provenía de actos que convertían a su familia, sin saberlo, en cómplices involuntarios de uno de los casos más perturbadores de la Unión Soviética. Gennady Modestovich Mikasevich, conocido como el caso Vitebsk, fue un criminal soviético que agredió y asfixió a al menos 36 mujeres entre 1971 y 1985. Confesó 43 crímenes pero fue condenado por 36, con sospechas de hasta 55 víctimas en total. Operó durante 15 años en la Oblast de Vitebsk, en la República Socialista Soviética de Bielorrusia, atacando en las ciudades de Vitebsk y Polotsk así como en las zonas rurales circundantes. Era un hombre casado, padre de 2 hijos, con educación universitaria y 13 años de formación académica. Y después de cada crimen, robaba las pertenencias de sus víctimas y las llevaba a casa como regalos para su esposa. Fue ejecutado por fusilamiento en 1987. El 7 de abril de 1947, en la Oblast de Vitebsk, en la República Socialista Soviética de Bielorrusia, nació Gennady Modestovich Mikasevich. Bielorrusia era entonces una república devastada por la Segunda Guerra Mundial, donde ciudades enteras habían sido arrasadas y la población luchaba por reconstruir sus vidas entre las ruinas. Fue criado por ambos padres en un hogar marcado por el alcoholismo paterno. Su padre, cuyo consumo de sustancias envenenaba la dinámica familiar, creaba un ambiente de tensión constante. En la escuela, el joven Gennady enfrentaba problemas académicos, sociales y disciplinarios, incluyendo acoso constante por parte de sus compañeros, experiencias que alimentaban una ira interior que crecía sin control. A pesar de las dificultades de su infancia, Mikasevich logró completar 13 años de educación formal y obtener un título universitario, una hazaña notable para alguien que había enfrentado tantos obstáculos académicos y sociales. Como adulto, contrajo matrimonio y formó una familia con 2 hijos, estableciéndose en la región de Vitebsk donde había crecido. Ante el mundo, proyectaba la imagen de un ciudadano soviético funcional, educado, casado, padre de familia. Tenía antecedentes criminales previos, aunque nunca había sido encarcelado. Estas transgresiones tempranas eran señales que el sistema soviético no supo interpretar como precursores de algo infinitamente más grave. En 1971, cuando Gennady Mikasevich tenía 23 años, comenzó una campaña de terror que se extendería durante los siguientes 14 años. Sus víctimas eran mujeres a las que atacaba en las carreteras y caminos rurales entre Vitebsk y Polotsk, zonas donde la distancia entre poblados y la escasa presencia policial proporcionaban el aislamiento que necesitaba. Las agredía sexualmente, las asfixiaba y después las despojaba de cualquier objeto de valor, dinero, joyas, relojes, cualquier cosa que pudiera llevar a casa. Este componente de robo añadía una dimensión particularmente cínica a sus crímenes, convirtiendo los objetos más personales de sus víctimas en regalos familiares. Lo que hacía especialmente macabro el caso de Mikasevich era el destino de los objetos robados. Mientras cualquier otro criminal habría vendido o descartado las pertenencias de sus víctimas, Mikasevich las llevaba directamente a su hogar y se las entregaba a su esposa como regalos. Anillos que habían pertenecido a mujeres fallecidas adornaban los dedos de su esposa. Dinero manchado de crímenes compraba alimentos para sus hijos. Esta transformación de evidencia criminal en objetos domésticos creaba una perversión adicional. Cada vez que su familia disfrutaba de estos regalos, estaban utilizando, sin saberlo, los últimos vestigios materiales de vidas que habían sido brutalmente interrumpidas. Con el paso de los años, las desapariciones de mujeres en la Oblast de Vitebsk se convirtieron en una crisis que las autoridades soviéticas no podían ignorar.
Sin embargo, la ideología oficial del Estado comunista sostenía que los crímenes en serie eran un fenómeno exclusivo del capitalismo occidental, lo cual dificultaba enormemente reconocer públicamente la existencia de un depredador operando en suelo soviético. Esta negación institucional retrasó la investigación durante años, permitiendo que Mikasevich continuara sus crímenes mientras el Estado se negaba a admitir que un problema de esta magnitud pudiera existir en la sociedad socialista. Las comunidades rurales de la Oblast de Vitebsk vivían en un estado de miedo creciente. Las mujeres evitaban caminar solas por las carreteras entre ciudades, los padres acompañaban a sus hijas a todas partes y los rumores sobre un depredador se extendían a pesar del silencio oficial. La censura soviética impedía que los medios de comunicación alertaran a la población, privando a las comunidades de información vital que podría haber salvado vidas. Durante 15 años, el pueblo bielorruso enfrentó un enemigo invisible al que el Estado se negaba a reconocer públicamente, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a una amenaza que solo crecía con cada año que pasaba. Cuando las autoridades finalmente reconocieron la existencia de un criminal en serie en la Oblast de Vitebsk, se lanzó una investigación masiva que movilizó recursos significativos del aparato de seguridad soviético. Sin embargo, los años de negación habían permitido que las evidencias se degradaran, que los testimonios se volvieran difusos y que el criminal perfeccionara su método al punto de parecer invisible. Los investigadores enfrentaban el desafío adicional de trabajar en un sistema donde admitir la lentitud de la respuesta equivalía a criticar al Estado, una línea que pocos se atrevían a cruzar. La presión por resultados competía con la necesidad de una investigación metódica. La investigación intensiva finalmente comenzó a producir resultados cuando los investigadores identificaron patrones geográficos y temporales consistentes en los crímenes. Las rutas entre Vitebsk y Polotsk, los horarios de los ataques y el perfil de las víctimas permitieron reducir progresivamente el área de búsqueda y el perfil del sospechoso. Los testimonios de personas que habían visto actividad sospechosa en las carreteras rurales proporcionaron pistas adicionales que los investigadores pudieron cruzar con los registros de residentes de la zona. El cerco se estrechaba alrededor de un hombre que, paradójicamente, vivía una vida aparentemente ejemplar a pocos kilómetros de donde cometía sus crímenes. El 9 de diciembre de 1985, a los 38 años de edad, Gennady Mikasevich fue finalmente arrestado, poniendo fin a 14 años de terror en la Oblast de Vitebsk. Durante los interrogatorios, confesó 43 crímenes, aunque fue formalmente acusado y condenado por 36. Sus confesiones detalladas revelaron no solo la magnitud de sus actos sino también el destino de los objetos robados, las joyas, el dinero y los efectos personales que durante años había llevado a casa como regalos para su esposa. Esta revelación añadió una capa adicional de horror al caso, exponiendo cómo un hogar familiar había sido, sin saberlo, el depósito final de los despojos del crimen. Gennady Mikasevich fue sentenciado a la pena capital mediante fusilamiento. El 25 de septiembre de 1987, a los 40 años de edad, la sentencia fue ejecutada en una prisión de la Unión Soviética. Con su fallecimiento, se cerró un caso que había expuesto las profundas fallas del sistema soviético, la negación ideológica del crimen, la lentitud de la respuesta institucional y la incapacidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables. Mikasevich había vivido apenas 4 décadas, pero en ese tiempo había destruido al menos 36 familias y había demostrado que la ideología no puede reemplazar a la acción cuando se trata de proteger vidas humanas. El caso de Mikasevich se convirtió en uno de los ejemplos más citados de cómo la negación institucional puede facilitar la actividad criminal prolongada. La insistencia soviética en que los crímenes en serie eran un fenómeno exclusivamente capitalista costó años de retraso en la investigación y, potencialmente, vidas que podrían haberse salvado con una respuesta más temprana. Las lecciones del caso influyeron en reformas posteriores en los procedimientos de investigación criminal soviéticos y, después de la caída de la Unión Soviética, en los protocolos de las fuerzas policiales de las naciones sucesoras, incluyendo Bielorrusia. Las 36 víctimas confirmadas de Gennady Mikasevich eran mujeres que recorrían las carreteras de la Oblast de Vitebsk viviendo sus vidas cotidianas, yendo al trabajo, visitando familiares, regresando a casa. Eran madres,
hijas, hermanas y amigas cuya ausencia dejó vacíos que ninguna sentencia judicial puede llenar. Sus objetos más personales fueron profanados al ser convertidos en regalos domésticos, la última indignidad en una cadena de horrores. Que su memoria nos recuerde que ninguna ideología justifica ignorar el sufrimiento, que ningún sistema político está inmune al mal, y que la obligación más sagrada de cualquier gobierno es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos.